Continuamos. Quinto encuentro de prácticas pedagógicas innovadoras. Este segundo día tenemos a Jenny Luz Martínez Acevedo con English and Arts Short Films. Jenny nos va a compartir su proyecto colaborativo en línea que desarrolló con Países Bajos. Mientras Jenny se va preparando, va alistando su presentación, yo les voy a contar quién es Jenny. Bueno, Jenny, a ver, dejo de compartir aquí, muy bien, para que Jenny la pueda compartir. Aquí tengo a Jenny. Jenny Luz Martínez Acevedo es licenciada en Humanidades e Idiomas de la Universidad Libre, magíster en Administración de Organizaciones de la UNAD, docente con 12 años de experiencia en la enseñanza de lenguas y creación de proyectos académicos bilingües. Ha participado como jurado en las sustentaciones de prácticas pedagógicas de la licenciatura infantil de distancia. Recibió un galardón en el primer encuentro regional de nuevas tendencias didácticas y educativas para los ambientes de aprendizaje en el año 2019 en Funza, Cundinamarca. Lideró el semillero de investigación de English Together. Interesante. Actualmente es profesora de tiempo completo y apoyo de la coordinación de los programas de inglés y comunicación escrita y procesos lectores del Centro Regional Madrid. Bueno, pues tenemos a Ingrid. Miren, sigo yo con Ingrid. Tenemos a Jenny. Buenos días, bienvenida. Voy a revisar por acá porque creo que hay micrófonos. Doctora Marisol, Dana nos va a colaborar eso con la presentación. Muchas gracias. Perfecto. Adelante. Ahí el mando. Gracias. Perfecto. Ok, muy buenos días para todos. Extiendo un saludo de agradecimiento por la invitación a la doctora Marisol Zipagauta y a su equipo, quienes a través de sus conexiones y gestión de este tipo de experiencias académicas. También envío un gran saludo a la Rectoría Cundinamarca y al Centro Regional Madrid, en dirección de la ingeniera Claudia Narváez, y en especial agradecimiento a la doctora Dana Vaquero por su apoyo y confianza. Es para mí un privilegio poder compartir con la familia Uniminuto mi experiencia pedagógica. Más que una conferencia, es ese compartir de aprendizajes y saberes. Para iniciar, voy a hacerles una pregunta, la cual quiero que la contesten por el chat con un emoticón, simplemente un emoticón. Y es, ¿cómo se han sentido cuando les ponen un audio en inglés en un examen? Entonces aquí, por el chat, vamos a ver si lo podemos ver. Usted me cuenta también. Oh my God. Aquí estoy viendo, ¿cierto? Nuestras caritas, unos casi que llorando. Los veo como tristes, uno por allá hizo fiesta, unas caritas de preocupación, ¿cierto? Algo de incertidumbre, quizás frustración. Sí, claro, muy bien. Entonces, ¿qué tenemos? Uy, hasta como que sintieron que estaba una situación como difícil o malévola, por ahí alcanzamos a ver en algunos emoticones, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata? Pues bueno, la comunicación simplemente, ¿no? Entonces nosotros sabemos, aquí nos siguen contestando, y si vemos la mayoría pues, de las emociones que transmite un emoticón, también son una representación básicamente de nuestras emociones, ¿cierto? Entonces fue un éxito este tipo de iconos porque las palabras no alcanzaban a veces en la comunicación virtual y digital, entonces no alcanzaban esas palabras, entonces esos emoticones han sido un éxito rotundo porque han logrado expresar de alguna manera esas emociones que como seres humanos nosotros también aportamos en un acto de habla. Entonces, es así como en un examen nosotros a veces tenemos la sensación cuando escuchamos simplemente un audio de que nos faltan elementos para poder entender esa situación. Y claro que sí, porque la vida real no es así, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos con alguien en diferentes contextos, pues nosotros intercambiamos elementos no solamente verbales, sino también paralingüísticos, ¿no? Todos los movimientos, gestos, etcétera. Y es necesario este tipo de habilidades desarrollarlas para que haya un entendimiento, una respuesta del entendimiento pleno de la intención de un canal de expresión de sentimientos y emociones que nos permiten ese acercamiento a la realidad, ¿sí?
Sabemos que para nosotros como docentes de inglés es, y sobre todo, por ejemplo, en Colombia o en contextos donde se habla el español y otro idioma, pues es muy complejo tratar de meter o llegar a ese contexto donde decirle, venga, necesitas inglés, ¿no? Y digamos, recrearles esos ambientes, pues es aún más complejo, ¿no? Entonces, dado esta circunstancia, digamos que esas fueron mis inquietudes para poder empezar a desarrollar ese tipo de herramientas para la enseñanza del idioma inglés o lengua extranjera en contextos latinoamericanos como el nuestro. Entonces, ¿a qué voy con esto? Simplemente ese entendimiento, esa expresión de los sentimientos, nos los da también, los tenemos que empezar a desarrollar en nuestros estudiantes, ¿no? No sé si nos pasa aquí, pienso que también hay muchos profes de inglés y entonces les ponemos tal vez un roleplay a nuestros estudiantes y ahí decimos, no lo tiene, porque dicen, aquí tienes, mirando al techo o viendo otro tipo de cosas. Pero cuando uno ve que el estudiante dice, here you are, ¿cierto? Y hace la expresión, el gesto, uno dice, lo tiene. Entonces, ese tipo de elementos paralingüísticos son los que buscábamos desarrollar. Ahora bien, en nuestro escenario académico actual, la inserción de la internacionalización en el currículo es cada vez más necesaria para el aprendizaje y la competitividad global. Ingrid nos hablaba antes del COIL y nos dejó muy claro qué es un COIL. Entonces, aquí yo voy a entrar a decirles que por ello se propuso y se ejecutó este proyecto de English and Arts Short Films a través de la Red Hub Academic, la cual posibilita la cooperación alrededor del mundo. ¿Ok? Entonces, en esta ocasión se realizó esta colaboración entre la Universidad Minuto de Dios del Centro Regional Madrid y la Universidad NHL Stenden en Holanda o Países Bajos con estudiantes de pregrado. La propuesta se hizo hace 2 años, la cual fue aceptada respondiendo a la convocatoria hecha por el Centro de Excelencia Docente, diligenciando los respectivos formatos. Se inició así el proceso de ajustes con la asesoría de Mónica Alejandra Bautista. Sin embargo, esta idea era bastante especial o abarcaba o bastante ambiciosa y tenía que tener unos elementos difíciles de encontrar. Y era uno, que estuvieran interesados en aprender en la universidad allá el español y también que hablaran inglés, ¿no? Que estuvieran en un contexto de habla inglesa. Entonces nos demoramos un poquito y en ese entonces solamente habían universidades latinoamericanas. No obstante, pues cargamos el proyecto en la plataforma Hub y empezamos a esperar un socio par. Un año después, Kelly Henao, quien es la representante oficial de Colombia, de Columbus Association en Colombia, nos contactó con un interesado en Holanda, la docente Nadia Díaz Osuna, de origen español, quien dicta español en la Universidad NHL Stenden, y allí entonces empezamos ese contacto para poder integrar nuestros saberes y también poder hacer ese intercambio multicultural. Entonces fue así como decidimos a través de un cronograma acordado. Entonces nosotros empezamos a revisar, entonces ahí fue donde plasmamos y dijimos, ok, vamos a seguir este cronograma donde están las responsabilidades, donde están los productos a entregar y la cantidad de interacción de cada lengua. Es decir, por ejemplo, en este cronograma que estamos visualizando, no solamente estaban las fechas, no solamente las responsabilidades, los productos a entregar, sino que también teníamos que ser muy equilibrados con el uso de la lengua. Entonces aquí podemos ver que en algunas ocasiones decíamos, bueno, en este encuentro Colombia va a hablar en inglés, Holanda en español, en el otro va a ser intercambiado para que pudiera haber un equilibrio, ¿cierto?, entre ese intercambio. Entonces fue así como decidimos trabajar. Este fue el cronograma, duró aproximadamente, este trabajo lo hicimos en 2 meses y medio, que la verdad parecía que no, pero finalmente lo logramos, la mayoría de las cosas propuestas. Afortunadamente, por medio de la docente Claudia Álvaro, una compañera del Centro Regional Madrid, encontramos este grupo que ustedes están viendo acá de estudiantes de comunicación social a distancia. ¿Y qué tenían ellos? Lo mejor de todo, una muy buena voluntad para trabajar y disposición para aprender. Entonces fue a través de ella que se hizo ese contacto.
Los objetivos de este proyecto se enfocaron en el mejoramiento de habilidades comunicativas en lengua extranjera y la integración de elementos artísticos como lo son el cine. No en vano, escogimos comunicación social. Era una apuesta para que ellos también pudieran poner en escena, ¿cierto? Sus los previos de pronto que hicieron allá en su aula de clase. Entonces, se proponía a través de las artes audiovisuales la creación de este cortometraje de tipo colaborativo. Entonces, aquí vemos, ellos empezaron ya a hacer su presentación para intercambiarla en la plataforma de Hub, que podemos verla a continuación. La siguiente diapositiva. Entonces, aquí tenemos donde empezaron los saludos, el intercambio en la plataforma Hub, y aquí les presento a un saludo de las estudiantes de Holanda. Hola, amigos y amigas de Colombia. Me llamo Roberta, tengo 23 años y soy italiana. Hola, soy Gabriela, tengo 22 años y soy italiana y alemana. Mi llamo Ruth, tengo 25 y vengo de Omar. Mi nombre es Vi, tengo 23 años y soy vietnamita. Estudiamos juntas en la Universidad NHL Stenden en Emmen, una ciudad en el norte de los Países Bajos. Nuestro curso se llama IBL, o sea, International Business and Languages, que significa negocios internacionales y idiomas extranjeros. Nosotros estudiamos juntas el español. ¿Por qué te gusta el español, Roberta? Para mí el español es un idioma muy melódico y me gusta toda la música hispánica. ¿Y a ti? ¿Por qué te gusta el español? A mí me gusta el español porque me gustaría vivir en un país hispanohablante un día. Yo estudio español porque es diferente de otros idiomas. Y yo estudio español porque es muy interesante. Estamos muy emocionadas de trabajar con vosotros en este proyecto. ¡Hasta pronto! Adiós. Listo, aquí teníamos el grupo. Ellos, como les decían, estudiaban lenguas, negocios internacionales y lenguas. Entonces les fascina el español. Entonces estaban encantados con cada cosa que nuestros estudiantes también compartían con ellos. Bueno, aquí seguimos. La siguiente diapositiva. Podemos ver aquí en la plataforma donde ellos empezaron a intercambiar. ¿Qué pasa aquí? Pues nosotros estamos centrados en la comunicación, entonces era muy importante ese intercambio tanto en inglés como en español, inglés-español, que fue muy bonito. No obstante, algunos estudiantes no se pudieron inscribir acá, tuvieron algunas dificultades y también teníamos algo grande que era, pues, obviamente, ese cambio de horario, ¿cierto? Entonces era muy difícil encontrarnos de manera sincrónica, entonces utilizamos WhatsApp de ahí en adelante como nuestro medio principal para poder hacer ese intercambio y que fuera un poco más inmediato, aunque era asincrónico también era un poco más rápido y efectivo para poder intercambiar audios, escritos, opiniones, comentarios de una manera más ágil. Entonces es así como este proceso se inicia en 8 pasos o 8 fases y se desarrollaron de la siguiente manera. El primero era determinar un problema social o medioambiental de nuestro contexto local. Entonces aquí Colombia escogió el río Subachoque, la contaminación del río Subachoque y sus problemas. Entonces Jennifer nos va a ampliar un poquito al respecto. A generar conciencia hacia el daño que le estamos haciendo al medio ambiente. Bueno, queríamos rescatar ahí que las industrias, el ser humano ha dañado uno de los ríos de Sabana de Ocoa. ¿Nos está escuchando ahí? De Subachoque, ya lo río que en un hermoso que atravesaba gran parte de la sabana y ahora les cuento que entonces Jennifer nos cuenta que trabajamos sobre la contaminación del río Subachoque, que es un río importante, bueno, que pasa por nuestro municipio de Madrid, Cundinamarca, y pues ellos querían hacer como
un llamado de atención, ¿cierto? De conciencia ambiental, que fuera dentro de este cortometraje, ¿no? Que no fuera algo fantasioso y lejos de la realidad, sino que de alguna manera estábamos mostrando un problema, pero queríamos mostrar y hacer algo de conciencia al respecto ambiental. El grupo de Holanda escogió el tema de la inmigración porque ya estaba dentro de su patrón a seguir, dentro de su currículo, digámoslo así, pero fue muy interesante lo que ellos nos mostraron luego con sus historias de vida. Entonces, muy bien. Seguimos con el siguiente paso, el segundo paso. Entonces es donde ya determinadas las temáticas, habiendo compartido esa intención sobre los temas, se empezó a diseñar el argumento de nuestro cortometraje. Y es entonces donde nuestros estudiantes toman algunos elementos que ellos también ya habían estudiado con otros docentes. Aquí tenemos a la profesora Ángela Otálvaro de investigación, quien les aportó algunos aspectos importantes que están ahí en el video, como es el trabajo de las mujeres en las floras, que era su único recurso económico y de progreso en la región, como el de echarle sal al río para curarlo. Tenemos como el papel de las industrias en la contaminación del río. Así también tenemos un toque de realismo mágico, porque nuestros estudiantes se basaron en el cuento de Gabriel García Márquez llamado Algo grave va a suceder. Para los que lo hemos leído, entonces por ahí ellos entraron a tocar esa frase y desde ahí desarrollar esta historia. ¿Okay? Entonces, este fue el desarrollo del argumento, cómo lo pensaron, lo plasmaron, lo intercambiaron. Aquí tenemos el grupo también de Holanda haciendo lo mismo. Y aquí, entonces, empezamos en el tercer paso a hacer nuestro libreto. Entonces ya viene como toda esa parte lingüística de cómo yo escribo en otro idioma, que me entiendan, que quede de una buena manera. Entonces aquí tenemos el ejemplo de varios libretos o scripts donde nuestros estudiantes plasmaron. Aquí estoy mostrando los de los estudiantes que hicieron en español. Entonces ellos tomaron la inmigración y la clasificaron en diferentes orígenes o causas. Entonces tenemos la inmigración por causas bélicas, académica, por inmigración de tipo económica, de tipo político. Y es aquí donde encontramos unas historias que nos dicen, oiga, somos iguales, estamos en Europa, pero tenemos sentimientos muy afines y desafortunadamente la violencia, la pobreza también están presentes y nos han hecho mover y también sentimos, ¿no? Entonces, aquí tengo una historia que voy a parafrasear que para mí fue de las más impactantes. Y este relato cuenta la historia de una mujer que queda viuda con 3 hijos en medio de una gran pobreza y tiene que empezar a vender gafas y cualquier otro elemento en las calles para sobrevivir. Y ella encuentra como alternativa cruzar el mar Mediterráneo para llegar a los Países Bajos. En esta transición, ella tuvo que coserse el dinero que le prestó su tía en la ropa para que los soldados de la frontera no se la robaran. Así logró ella llegar a comenzar un trabajo en una empresa de aseo para poder mantener a su familia y construir un mejor futuro en esa nueva tierra prometida, por decirlo así, para su familia. Obviamente estoy parafraseando el relato, pero es bastante conmovedor. Entonces, historias como estas nos hacen entender que estamos hechos de lo mismo, ¿no? Y de esos sentimientos y digamos, esas circunstancias políticas, sociales y económicas nos afectan a todos. Al siguiente paso, entonces, tomamos esos scripts. Ahí estaba Mónica revisándolos también. Bueno, lo que hicimos fue también revisar la parte, digamos, lingüística, ¿no? Como el escrito, hacerle la corrección, por ejemplo, algunas cositas que se les va con el plural, bueno, la manera, la forma, pero ese intercambio de esas experiencias de vida fue bastante impactante.
Aquí tenemos el libreto de los colombianos. Si ustedes lo ven, muy tipo, evidentemente, de cortometraje, ¿no? Ellos aplicando la escena tal, la locación tal. Era muy chévere poderlos ver. Yo aprendí muchísimo con ellos porque pues ellos hablan en sus técnicas y sus cosas. Entonces ellos decían aquí las emociones, ¿no? Está sorprendido, está como los emoticones, está asustado, aquí siente algo de temor. Ese tipo de cosas van en ese libreto y ellos estaban plasmándolo porque eso hace parte de nuestra comunicación no verbal. Entonces aquí ellos intercambiaron estos libretos, los corrigieron cada uno al otro, buscaban esas expresiones que fueran equivalentes. Sin embargo, nosotros quisimos dejar algunas expresiones muy colombianas para mostrar nuestra cultura y no que quedara, a pesar de usar el inglés, pero que quedaran esas palabritas que ellos aprendieron y para ellos era muy chévere, como, uy, mija, aprendieron esas expresiones que es mija, comadre, ¿cierto? Ese tipo de palabras ellos también las aprendieron y les pareció supremamente divertido también. Entonces, el siguiente paso es sobre la pronunciación. Entonces aquí vemos cómo ellos, aquí hay unos audios que podemos ver, ellos mandaban la grabación del modelo para que tanto ellos como nosotros los pudiéramos escuchar, ¿cierto? Y poder llegar a una pronunciación más acercada de lo real, ¿no? Entonces aquí también está como esa parte del ensayo. Realmente los tiempos eran muy complicados por nuestros estudiantes que muy juiciosos trabajan y estudian, son de distancia. Entonces evidentemente ellos lo que hacían era tomar esos audios y de manera individual los estudiaron y los tiempos fueron muy cortos y era esa oportunidad que se dio en el universo para poder intercambiar estas experiencias. Entonces aquí más adelante, aquí tenemos a Kelvin que nos va a hablar un poquito de cómo fue esa partecita del proceso. Si logramos escuchar, ojalá. Trabajar en este tema de cortometrajes. Era la primera vez. Sí, el volumen ahí, podemos. Un cortometraje. Sí, no se escucha. Y siempre me llamó la atención de pronto participar con personas de otro país, de otra nacionalidad, en este caso personas que no hablaban nuestro idioma. No se logra escuchar. Sí alcanzamos a escuchar, Jenny, solo evidentemente este tipo de experiencias se dan, es decir, yo pienso que más que lo que yo les pueda contar es lo que ellos puedan contar también, ¿no? Acerca de su experiencia propia. Entonces, mire, pues acá, sí, o si no, yo lo reproduzco desde acá. Igual, permítanme un momento, aquellas cosas técnicas. La idea y participaron activamente, pues algunos por su tiempo de pronto no pudieron participar tanto como otros, digamos que en mi caso no tenía mucho tiempo, pero igual les saqué tiempo al corto, empecé a estudiar los libretos, un momento, con ustedes. Estudiar la pronunciación, y fue bien interesante porque pudimos del corto y poderla representar. Solucionamos esto, les voy a parafrasear lo que nos decía él y efectivamente él nos contaba que le interesaba muchísimo, además del inglés, sobre todo esa parte de cortometrajes, que era la primera vez que hacía un cortometraje, que fue una muy bonita experiencia, que también fue un reto, que él también ha seguido estudiando inglés, pero también esa parte y esa faceta que él descubrió como actor, porque él participó en varios papeles. Entonces esa faceta que él descubrió y dijo, uy, ser actor no es nada fácil, eso exige también un nivel alto, y decía no solamente para lograr expresarse, sino que además es en un idioma que no es el mío, el propio, entonces el nativo. Entonces ese fue un reto también aún más grande que lo asumió, y él dice, si yo pudiera repetir una experiencia como estas, lo haría. Y pues agradece también esa oportunidad en cuanto al poder desarrollar sus conocimientos en los cortometrajes. Seguimos entonces con, aquí vemos algunos escenarios donde se desarrolló el cortometraje, ¿cierto? Entonces estamos en unos espacios interiores y exteriores donde ellos empezaron a adaptarlos y hacer toda la locación para que pudiera escucharse y verse de manera adecuada.
Entonces, aquí tenemos, bueno, seguimos. Nuestro siguiente paso es sobre la escenografía como tal y la grabación. Entonces, tomamos esas locaciones que fueran evidentemente una muestra de nuestro país, que también ellos pudieran ver nuestros lindos paisajes, nuestras circunstancias y también nuestra realidad. Entonces, aquí es donde nosotros empezamos a revisar en esta parte, pues la logística de tener que llevar las cámaras, cómo vamos a hacer para el audio, el vestuario, la creación, la adaptación de estos escenarios. Entonces, todo esto también tuvo que tenerse en cuenta para poder desarrollar esto. Me gustaría muchísimo, ojalá si logramos solucionar aquí, que escuchen los videos, porque podemos seguir la siguiente diapositiva. Empezamos a ver, estos son nuestros escenarios donde estuvimos grabando, muy lindos, muy bonitos, que viajamos hacia Suachoque para poder encontrar la parte más bonita del río que existe y que quisiéramos que se extendiera. Entonces aquí más adelante está Andrei Suárez. Me encantaría que se pudiera lograr escuchar. Desde ahí, como se logró escuchar la primera. Dana, el video de Andrei, por favor. Décimo semestre de Comunicación Social del Instituto del Centro Regional Madrid. No se escucha. En Columbus Sí, estamos escuchando, Jenny. Nosotros lo habíamos ensayado y se escuchaban los videos súper bien. Bueno, estas son cosas, que suceden. Vamos a ver si logramos restablecer este audio, que podamos escuchar el video de Andrei. ¿Me confirman, por favor, si se escucha? O si quieres, permíteme, Ana, desde acá, yo lo coloco a ver. Sí se escucha, profe. Semestre de Comunicación Social de la Universidad. Profe, ¿sí se escucha? En Columbus Hat Academy, en el Short Films, podemos conocer diferentes escenarios, tanto urbanos, rurales y unos paisajes espectaculares que en el momento no conocíamos, como fue vivir la experiencia. Listo, estoy compartiendo entonces acá mi pantalla. Vamos a ver si yo tengo un poquito mejor de suerte acá. Pero sí lo estábamos escuchando. Parece que sí lo no logramos por algún motivo escuchar los audios. Y es una pena. ¿Jenny? Bueno, no importa. Entonces, seguimos aquí. Ana, entonces me colaboras con la presentación. Seguimos. No sé si ahí están viendo la pantalla. Jenny, sí. Volvemos a compartir entonces las imágenes. Pues lamentamos estos inconvenientes técnicos. Eso Jenny, pasa hola. con los videos, pero por lo que yo les decía, era importante Jenny, que, sí que pudiéramos escucharlos en sus propias que palabras contando esta experiencia, ¿ok? Entonces, Andrei es un chico muy talentoso de nuestro centro regional que nos ayudó con la parte de la fotografía, con parte de la grabación, del audio, ¿cierto? Esas cosas que para nosotros no son a veces como tan importantes, pero ellos tienen en cuenta todo ese tipo de factores para que el sonido, para que se pudieran escuchar los diálogos. Entonces, él nos cuenta pues que para él fue muy chévere haber salido del aula de clases, ¿cierto? Y haber ido a ese tipo de escenarios fuera del aula y haber conocido más de su región, ¿no? Podía vivir hace muchos años acá, pero entonces él sentía como, bueno, estamos conociendo realmente estos paisajes tan lindos que no solamente a nivel urbano, sino a nivel también rural encontramos en nuestros paisajes aquí cerca a Madrid. Entonces él nos cuenta esa parte y esa experiencia. Entonces permítanme, yo voy a compartir acá nuevamente con ustedes las diapositivas que al parecer se nos fueron. Okay. Entonces, no sé si ahí logren ver mi pantalla. ¿Se está compartiendo? ¿Jenny nos escucha? Mamá, dormí.
No, señora. Escuchando y hay un micrófono abierto. Una pequeña por ahí, vamos a ver. ¿Quién tiene ese micrófono abierto? El de Jenny Luz Martínez. Esperemos que Jenny nos lea la mente. Qué pena. Jenny. Ya escucho. Ah, bueno. Jenny, estábamos viendo perfecto el video, el que Dana estaba proyectando. Ay, yo no lo escuchaba. No, nosotros sí lo estábamos viendo y le intentamos por todos los medios decirle que tranquila, que lo estábamos viendo y escuchando. Si lo quieren volver a proyectar, porque me parece súper interesante y aporta muchísimo a todo el proyecto, porque hemos visto que ha sido un proyecto interdisciplinario. Entonces, si lo quieren volver a proyectar, adelante. Listo. ¿Lo estaba proyectando Dana? O si lo hace usted, Jenny. Listo. No sé si... bueno. Ahí lo escuchan. Ya. Hola amigos, soy Andrés Suárez, estudiante de 10º semestre de Comunicación Social del Uniminuto del Centro Regional Madrid. Nuestra experiencia en Columbus Hat Academy en el Short Films, pudimos conocer diferentes escenarios, tanto urbanos, rurales y unos paisajes espectaculares que en el momento no conocíamos, como fue vivir la experiencia de estar cerca a uno de los ríos más importantes que tenemos en Sabana Occidente, como lo es el río Suachoque. Pudimos disfrutar de un lago espectacular, de un atardecer. Adicional a ello, pudimos compartir con nuestros compañeros en un escenario distinto al del aula de clase. Estuve a cargo de la grabación, detrás de cámara, actuando en fotografía y todo el soporte para audio. Fue una experiencia muy bonita poder cuadrar y poder mostrar a través de los lentes de la cámara cada uno de esos escenarios y hacer ese contraste, como donde este río nace es espectacular, y también ver tristemente cómo a medida que va avanzando este río al llegar al sector urbano, pues se pierde ese encanto y se llena de contaminación. También la experiencia que me quedó fue ver las personas que en ese momento transitaban por la calle y nos miraban como que, bueno, estos muchachos que están realizando, que estarán llevando a cabo. Fue una experiencia muy bonita. También conocer diferentes parques, flores, ver la fauna que está presente en cada uno de estos lugares. El reto principal fue el audio, sacar un audio muy fiel para que se entendiera el discurso, los diálogos de nuestros compañeros y obviamente también el interactuar con un idioma que en lo personal pues estoy aprendiendo a manejar y aún sigo en ese proceso, en ese aprendizaje. Nos lleva pues a reinventarnos y a buscar las estrategias para poder comunicar. El objetivo principal se logró, mostrar cada uno de esos escenarios y hacer ese contraste, ese paralelo, lo que fue hace muchos años y lo que es hoy actualmente. En lo personal, me dejó una experiencia muy bonita, como lo fue poder compartir, poder conocer cada uno de esos lugares y ese reto de abarcar un nuevo idioma, de poder compartir a través de una pantalla, a través de una cámara, esas historias tan bonitas. Espero seguir participando en cada uno de estos proyectos y, como siempre, la invitación para que sigas adelante y, sin importar cualquiera de esos retos, pues meterle las ganas para poderlos llevar a cabo. Chao, bendiciones. Bueno, aquí teníamos a Andrei, que es un chico muy talentoso, como les decíamos. Nuestro siguiente paso pues fue la edición. Entonces aquí nuestros estudiantes, algunas de nuestras estudiantes, como Jennifer, Alejandra, nos ayudaron en esa edición en su poco tiempo, que son unos chicos muy ocupados, y ya sobre casi diciembre logramos hacer esta edición de este cortometraje. Entonces aquí nosotros tenemos nuestro producto final, o lo que socializamos que era el producto. Aquí les voy a presentar el cortometraje de Colombia, donde nuestros chicos lo desarrollaron con mucho cariño.
Did you hear that, dear? What did you hear, Rosa? Jose, mijo, the river is talking to us. Are you getting crazy, darling? The river is telling me that something so bad is going to happen. It seems like the beauty of the river is affecting you. I'm sure something bad is going to happen to the river. Rosa, come on, Rosa. Come on. Did you listen, comadre? Something bad is going to happen. Please don't say that. We had to do something. Well, comadre, someone told me a priest from Zipaquirá said a salt is cure for the river. Really? Pilarcita, did I tell you that my husband bought a little land near the river, but was armed? Near the river could be dangerous. Well, yes, the water coming in, but that fixed it with cement. By the way, between us, I heard out that the company is taking water from the river to irrigation of flowers. However, thanks to this company, we have employment. I'm sure something bad is going to happen to the river. Oh my goodness, what will become to my poor Pancho if we continue abuse to the river? Juancho, hi. I read on the newspaper that your company is the most polite in the village. Really, Juancho? I'm sure something bad is going to happen to the river. Wake up! It is late to go to the university. Oh, it's true. I will take a shower and leave. Sorry? Don't you remember that there is water rationing? All right. I have to leave without showering. I go to see Angelica. Hi, honey. If you want, we can see us at the Parque del Reloj.
entonces aquí teníamos el cortometraje de nuestros estudiantes de Colombia, el cual nosotros subimos luego a la página de Columbus Hub, y pues empezaron pues la retroalimentación sobre esta experiencia. Nadia, la profe que les contaba española, es un poco tímida para este tipo de eventos, entonces ella nos dejó sus buenos comentarios en la página, también me los hizo llegar a mi correo, donde pues ella dice que muy buen trabajo, felicita a los chicos por todo ese empeño, que qué bonito pues lo que habían mostrado, ¿no? De la caracterización de los personajes con los atuendos, etcétera. Obviamente estamos en ese proceso de formación y de habilidades comunicativas en inglés, pero se logró el producto que queríamos sacar como en primera instancia. Entonces, todos estos están los comentarios también en WhatsApp. Pasamos a la siguiente, el último paso, que era esa retroalimentación también que se dio en la siguiente diapositiva. Podemos ver el paso 8, que es esa retroalimentación, donde nosotros vemos que hay unas encuestas. No sé si me ayudas, Dana, ahí con la siguiente diapositiva. Aquí, entonces, devuelves un poquito, donde encontramos aquí a Geraldine, que nos va a contar ese final de esa experiencia ya, después de haber hecho el proceso, ¿qué fue lo que ella experimentó o sintió? Considero que el proyecto es una estrategia pedagógica fantástica, ya que nos saca un poco a los estudiantes de esa zona de confort donde estamos simplemente el aula y nos lleva a innovar, nos lleva a enfrentar retos. Así que yo pienso y considero sinceramente que se deberían implementar más estos proyectos en todas las universidades y pues más en la Uniminuto. Me parece que sería genial que muchos estudiantes puedan vivir la experiencia que nosotros tuvimos con este proyecto. Fue gratamente un muy buen proyecto para el aprendizaje personal y académico. Como les decía, es bastante retador y más que un corto en inglés, donde pues nosotros tuvimos que enfrentarnos a esto y pues por la magnitud del proyecto tenía que ser todo muy pulido, todo muy perfecto, todo tenía que salir bien. Además, me encantó que fuera un corto, la verdad, porque soy comunicadora social, estoy haciendo comunicación social en la Uniminuto y pudimos implementar muchas de las cosas que nosotros hemos visto a lo largo de la carrera. Entonces, que la creación de un guión, cómo sería mejor, porque también eso de traducir, porque una cosa es como nosotros lo decimos, pero al pasarlo al inglés muchas veces teníamos que buscar algunas palabras que se adecuaran para que se pudiera entender bien cuál era el mensaje que nosotros queríamos mostrar. Me pareció muy chévere y además compartir con otros estudiantes del extranjero es bastante bueno. Me gustó mucho porque fue como una colaboración muy buena donde ellos nos corregían en algunos momentos que pronunciábamos mal y asimismo nosotros también nos ayudamos a ellos. Y nos dimos cuenta también que no somos tan diferentes en la parte de ser estudiantes, ¿no? Porque muchas veces uno tiene un imaginario que los estudiantes extranjeros no tienen las mismas dificultades que podemos llegar a tener nosotros, pero no, son las mismas. Y me gustó mucho eso. Me gustó ver que no éramos tan diferentes como muchas veces uno piensa, y también la diferencia de horario, porque es algo bueno, porque teníamos que buscar un horario para comunicarnos entre nosotros, donde no fuera tan temprano para ellos ni tan tarde igualmente para nosotros. Así que fue una experiencia bastante enriquecedora. Además, de verdad fue increíble el hecho de que tuviéramos que enfrentarnos a hablar en otro idioma y que además aprendimos mucho con ese reto, porque nos quedamos con mucho vocabulario del que utilizamos. Entonces creo que estas formas de aprendizaje son excelentes para todos los estudiantes, son una genial estrategia para que sigamos mejorando y para que podamos implementar, en mi caso, podamos implementar todo lo que aprendimos en la universidad y ya nos enfrentamos más a una realidad, la verdad, una realidad un poco más laboral y que fue muy grata.
Muchas gracias, Geraldine, por tus apreciaciones. Entonces, igual aquí, entonces iniciamos esa fase del análisis y de la retroalimentación. Entonces, Columbus nos hizo unas encuestas a nuestros estudiantes donde podemos recoger información que la mayoría fue muy buena y buena. Ellos decían que sus perspectivas cómo habían mejorado en cuanto a ese aprendizaje significativo, qué tanto mejoraron para ellos en ciertas habilidades también. En la siguiente lo podemos ver, donde dicen que consideran que mejoraron en cuanto al pensamiento crítico, resolución de problemas, tolerancia, respeto por los otros, trabajo en equipo, comunicación de tipo formal y en contexto social, también pues la adaptación a diferentes contextos, su autonomía y responsabilidad. También encontramos en la siguiente es qué fue lo que más les gustó y ellos dicen que el aprendizaje acerca de otras culturas, la interacción con colegas internacionales y una nueva forma de trabajo. ¿Qué dificultades experimentaron? Pues lo que hablaba también Geraldine sobre la sincronización de los horarios con los miembros del equipo, también digamos esa coordinación entre su equipo también en cuanto a ciertas al sacar adelante ciertos compromisos porque no todos tenían el mismo tiempo. En fin, también tenemos esos sentimientos que experimentaron trabajando con otros pares internacionales. Entonces ellos hablan de la emoción, ¿cierto? Por trabajar con otras culturas, la curiosidad acerca de otros y la conexión con personas y la expansión de los horizontes y la satisfacción de un ambiente colaborativo. En la siguiente encontramos también, les estoy parafraseando todo esto porque es bastante información y fueron muy grandes los resultados que tuvimos acá. Entonces, aquí también hablamos de cómo fue la experiencia en ese cambio de pensamiento con relación a otro país, ¿no? Entonces, recojo una experiencia bonita que dicen acá, que también es bueno conocer, ¿cierto?, que existen otros problemas sociales en países llamados de primer mundo y esto nos ayuda a entender la complejidad de la vida actual en todo el mundo y así crear una afinidad con otros. También está, en la siguiente diapositiva nos muestra qué fue lo que ellos aprendieron de sí mismos, ¿no? Entonces ellos dicen, que soy capaz de hacer las cosas que me propongo, que también tenemos capacidades para llevar a cabo cualquier tipo de proyectos, que la globalización es un proceso que nos une entre países, que no importa la diferencia entre culturas, la gente joven también tiene la mentalidad de explorar y comprender problemas de otros de manera empática y en forma ágil. ¿Cuál es el paso a seguir de los estudiantes? Pues aquí ellos nos cuentan terminar, muchos de ellos quieren buscar un estudio en el extranjero, poder salir y estudiar, terminar sus estudios. Aquí tenemos lo que es la internacionalización, continuar haciendo proyectos, mejorar las habilidades comunicativas en lengua inglesa, entre otros. Entonces, aquí hay un número de resultados, aquí está el equipo. En los resultados tenemos aquí grandes aspectos que yo los voy a nombrar rápidamente, que serían fueron de gran impacto a nivel multicultural, académico, comunicativo, asimismo la interpretación de un discurso dramático, incluyendo aspectos paralingüísticos. También se evidenció la implementación de recursos y técnicas audiovisuales en la grabación y edición del producto a entregar, lo anterior bajo un nivel de trabajo cooperativo, interacción de pares, resolución de situaciones en equipo desde la responsabilidad y la negociación. Finalmente, este impacto que tuvo, aquí tenemos a nuestra estudiante Mónica Monroy, quien fue muy activa en este proceso y también nos va a contar cómo este proyecto también tuvo un subproducto. Entonces vamos a escuchar a Mónica. Pues realmente me parece que este proyecto fue muy productivo, aprendimos mucho, tuvimos la oportunidad pues de relacionarnos con personas de otros países, compartíamos opiniones, experiencias y finalmente se compartió pues el material. Gracias a este proyecto tuve la oportunidad de participar en otro proyecto donde salí beneficiada y pude viajar a Canadá, a Toronto, durante 7 días a la Universidad York. Allá participé
proyecto similar referente a la temática, pero un producto audiovisual diferente, ya que era un cortometraje pero tipo documental. En este viaje pudimos aprender o nos ofrecieron cursos sobre edición, sobre escritura de un guión, para producir cualquier tipo de contenido, pero referente a la problemática ambiental y sobre el calentamiento global. Realmente esa experiencia a mí me sirvió mucho y me parece que fue muy enriquecedora, ya que no solamente se relaciona con personas de otros países, porque estuvieron participando personas de la India, de Canadá, de Ecuador, de Italia, de Australia, donde cada uno de nosotros contábamos nuestras experiencias y lo plasmábamos en ese cortometraje. Pues realmente practicamos el idioma y me parece que más proyectos como este ayudarían no solo a enriquecer el conocimiento de los estudiantes, sino también a generar experiencias diversas de estudiantes como a la universidad, porque son contenidos que nosotros como estudiantes podemos más adelante, digamos que aportarle a nuestros compañeros de otros semestres, de otras carreras, independientemente de lo que se haya hecho. Bueno, muchas gracias. Eso es todo por ahora. Entonces aquí teníamos a Mónica, que como les decía, participó y ella salió beneficiada, le pagaron todo para ir a esta capacitación en Canadá. Entonces aquí podemos ver algo de algunas imágenes más adelante de su subproducto, de lo que fue. Entonces ella aquí tiene una entrevista con el director de la universidad, de esta capacitación en York. También está también su producto, pero entonces esto ya es otro gran proyecto que seguramente luego estaríamos ampliando, maximizando acá. Entonces seguimos finalmente con que definitivamente las artes audiovisuales son unas grandes aliadas para ampliar el espectro de posibilidades del proceso de enseñanza y aprendizaje de las lenguas. Entonces es bien para nosotros como profesores de lenguas un gran aliado para poder desarrollar este tipo de habilidades. Yo cierro con esta frase que dice: si le hablas a un hombre en un idioma que entiende, llegarás a su mente. Si le hablas en su propio idioma o en su propia lengua, llegarás a su corazón. Eso lo dijo Mandela. Entonces, esa es la invitación y muchísimas gracias por toda su atención y espero que haya sido muy productiva esta charla. Por supuesto que sí, muy productiva. Muchas gracias, Jenny, por habernos compartido este proyecto tan bonito. Yo conocía generalidades, no conocía detalles y me parece fantástico que se pueda replicar. Es una muy buena práctica para que otros profesores de Uniminuto la puedan hacer como un proyecto colaborativo. Vemos cómo sí se puede hacer en español y en inglés. Claro, eso fue una búsqueda del socio, no fue fácil, porque es quizás la parte más difícil cuando se hace este tipo de proyectos. Pero haberlo hecho en otro país y en Europa y con la diferencia horaria y todo lo que nos cuenten, pues es parte también de los aprendizajes para ustedes como los profesores, como para los estudiantes. Este subproducto que sale de toda esta experiencia para el estudiante, pues maravilloso también. Insisto, el COI no simplemente hacer un proyecto colaborativo de 4 o 8 semanas, es que vayamos más allá con estos proyectos y miren cómo usted nos muestra las ventajas que tiene también para los estudiantes y que se puedan hacer otro tipo de acciones, otro tipo de actividades, que otros proyectos salgan también y ellos se puedan ver beneficiados. De verdad que muchísimas gracias, Jenny, por haber aceptado esta invitación. Quería que los profesores de Uniminuto conocieran su experiencia de viva voz, como todos los que han pasado en estos 2 días de nuestro quinto encuentro de prácticas innovadoras. Y qué más que innovador este proyecto que usted nos acaba de compartir. Muy amable. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y pues quedamos abiertos a las preguntas, ¿no? Muy bien, así es. Muchas gracias, Jenny.